Bendiciones para todos. Hoy vamos a hablar acerca de un aspecto muy importante que nos quedó quizás todavía por ver en el video anterior, que es acerca del gran selector. Esto que yo denomino el gran selector, algunos dirán, ¿qué es el gran selector? Bueno, habíamos visto algunas imágenes, por ejemplo, habíamos visto la estructura doctrinal, aquí en este cuadro. Vimos que cada categoría, por ejemplo, en objetivos, temporalidad, destinatarios, variabilidad, etcétera, teníamos muchas opciones y teníamos que, después de algún análisis, elegir algunos de estas categorías, de estas opciones dentro de la categoría, para luego poder pasar a nuestro resultado, que era el siguiente. Sin embargo, cuando empezamos a seleccionar las categorías, quizás alguien se preguntó, a ver, ¿cómo hacemos para seleccionar las categorías? ¿Cómo yo puedo saber que el objetivo es espiritual, social, en este caso social, y no es sentimental, por ejemplo? ¿Cómo puedo saber a qué refiere la temporalidad? ¿Cuál de estas opciones elegir en lugar de elegir un futuro incierto, elegir una ocasión específica y demás? Entonces, vemos que tenemos por un lado la estructura, con todas las variables, las diferentes variables, el objetivo, temporalidad, etcétera, y las diferentes opciones que nosotros tenemos que elegir. Ahora, ¿cómo hacer para elegir? Porque eso es la pregunta. ¿Cómo hacer para elegir? Alguno dirá, bueno, uno tiene que tener una experiencia, un conocimiento. Claro que sí, es muy importante y determinante esto, pero también podemos tener algún mecanismo para elegir y hacerlo en cierta forma estructurada también. Para esto hemos diseñado esto que yo denomino el gran selector, que es una de las formas que regularmente, la forma en que regularmente se hace, pero quizás nadie le ha dado una estructura a manera de que otros puedan comprender. Esto que estamos viendo es un análisis profundo de la doctrina, pero muy profundo. Esto es útil para líderes, obreros, siervos, teólogos, etc. ¿A qué denomino el gran selector? Bueno, el gran selector, vamos a empezar a ver qué es. Es un mecanismo y es un sistema a través del cual nosotros podemos empezar a tomar ciertos textos o versículos que nos puedan servir para luego entrar y comenzar a rellenar las diferentes opciones en la estructura doctrinal que hemos visto anteriormente, previo obviamente al resultado. Podemos hacerlo partiendo de un tema principal, podemos hacerlo partiendo de un tema secundario o podemos hacerlo partiendo de un tema asociado. Obviamente que siempre vamos a partir de un tema principal, pero a veces el tema principal no nos dan muchas pistas porque hay temas, esto se usa en situaciones muy específicas, digamos. No es que uno va a poner a analizarse la estructura doctrinal de la salvación, porque medianamente es una doctrina que no tiene ninguna discusión hoy, no admite grandes discusiones. La salvación, el perdón, etc. Pero sí hay ciertas doctrinas que son doctrinas muy complejas de entender, muy difíciles, y es importante tener una forma de pensamiento, una estructura, un mecanismo a través del cual uno pueda comenzar a analizar y cometer los menos errores posibles. Entonces, analizaremos, obviamente, primeramente el tema principal. Al no tener mucha información del tema principal, podemos ir con un tema secundario que esté muy relacionado al tema principal, y al no estar muy presente, podemos ir a un tema asociado. Bueno, ¿qué vamos a analizar? Analizamos, obviamente, nuestra base siempre es la escritura, analizamos versículos o textos. No solamente versículos, también historias, porque muchas veces la palabra amor no está en un texto, pero sí la historia habla acerca del amor, aunque específicamente no esté la palabra amor. Por eso pongo versículos o textos. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos mecanismos que siempre se usan? La fuerza bruta textual, es decir, uno toma una concordancia, uno toma un diccionario, uno toma algún software en el cual tengamos gran cantidad de versiones de la Biblia y demás, y pone a buscar una palabra textual, es decir, si yo estoy analizando paciencia, pongo la palabra paciencia. La palabra paciencia entonces me va a devolver una cantidad innumerable de textos donde figura exactamente la palabra paciencia. Para eso tengo que ir a un filtro contradictorio, es decir, tengo que ver si esa palabra paciencia está dentro del contexto en el que yo la quiero estudiar, tengo que ver si esa palabra tiene algún otro versículo contrario del cual me impida, porque la palabra paciencia se está hablando, por ejemplo, de la paciencia del malvado,
pongamos un ejemplo. Entonces yo estoy analizando de la paciencia del sabio. Entonces tengo otros versículos contrarios y que no me sirven y hace que en este filtro contradictorio no pase. Lo mismo vamos a analizar para historias en un sentido, doctrinas sólidas que se contraponen a esta fuerza bruta inicial textual. Todo lo que pase por aquí, o al carácter de Dios, por ejemplo, si yo estoy analizando paciencia y pongo paciencia del malvado y veo que la paciencia del malvado será recompensada, o entiendo que hay un versículo que quizás en forma irónica lo dice, o en forma irónica, pongamos, yo no lo puedo hacer pasar al siguiente camino porque va en contra del carácter de Dios. Está sabido que está puesto entonces con otro contexto, con otra enseñanza, con otro objetivo. No está puesto para que nosotros nos inspiremos en la paciencia que tuvo el malvado para destruir a alguien, para hacer una doctrina de esa paciencia. Entonces este es un gran filtro. Y luego la lógica también puede influir en menor medida. Es decir, nunca podemos saber, por ejemplo, que si hay una historia que dice que una hormiga se tragó a un barco, obviamente algún detalle tiene, porque lógicamente es imposible. Aún pongo, obviamente, por menor medida, porque muchas veces los milagros implican la ruptura de toda la estructura lógica del hombre. Por eso son milagros, si no, no serían ningún tipo de milagros, pero en cierta forma también tenemos que usar cierta lógica para entender que en aquellos días se usaban ciertos instrumentos, ciertos elementos, ciertas formas de contar las historias y demás que también pueden influenciar en nuestros días al tomarlas sin entender la lógica que reinaba en aquel entonces y la lógica con la cual debemos aplicarlos en estos días. Bueno, este es un filtro contradictorio. Todos los textos que pasen por esta fuerza bruta textual, es decir, una cantidad inmensa de palabras donde figura la palabra sabiduría, 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 yo debo hacerla circular. Si ya pasó por el primer filtro contradictorio, la hago circular por un seleccionador de igual contexto. Es decir, tengo que ver si el seleccionador de contexto, la palabra sabiduría está puesta dentro del contexto que yo la quiero enseñar. Sabiduría para lo bueno, sabiduría para los negocios, sabiduría para buscar a Dios, sabiduría para escuchar consejos y demás. Según qué doctrina esté analizando, tengo que ver cuáles son de todas las palabras, por ejemplo, sabiduría, que he seleccionado miles o cientos, las que pertenecen al seleccionador de igual contexto. Entonces, estoy analizando fuerza bruta textual, voy y aquí en el punto A pongo todos los que tengan que ver con la fuerza bruta de igual contexto. En el B, por ejemplo, el seleccionador B dice que sean similar contexto, que tal vez no explican exactamente lo que yo quiero explicar, pero sí es un contexto muy parecido. Entonces los describo aquí en el punto B y los enumero a todos los textos que yo creo conveniente. También tenemos el C, el seleccionador C, que es de distinto contexto. También, si estoy analizando la fuerza bruta primera, que es textual, pongo en el C todos los textos o los versículos que yo interpreto que sean de distinto contexto. Entonces, así seguiremos con la fuerza bruta de sinónimos, porque quizás la palabra sabiduría no está, pero sí la palabra inteligencia, sí la palabra sabio o alguna palabra derivada está, o algún sinónimo, mejor dicho. Entonces, hago lo mismo con los sinónimos que yo entienda, paso por el filtro contradictorio, voy al seleccionador de igual contexto, al de similar o al de distinto contexto y aquí vuelvo a repetir lo mismo. No estoy trabajando con la palabra textual que era antes, ahora estoy con los sinónimos y pongo, si es en igual contexto, anoto todos los textos, saco versículos, si es en similar contexto, anoto en el B, y si es de distinto contexto, en el C. Así hacemos con todas las categorías, fuerza bruta de palabras cercanas, porque muchas veces no existe, hay palabras que existen una sola vez en la escritura, o dos o tres, que uno se sorprende en la escritura que sean palabras que han sido puestas 4 o 5 veces, nada más, muy poquitas, pero sí tengo palabras cercanas, quizás no tengo sinónimos, pero sí palabras cercanas. Si estoy hablando del perdón, puedo buscar la palabra restauración, por ejemplo, que es una palabra cercana al perdón. El perdón implica cierta restauración o reconocer errores, que quizás no está la palabra perdón, pero reconocer errores es muy similar porque tiene que ver directamente, está ligado a reconocer errores con el perdón. El que encubre el pecado no prosperará, el que lo confiesa alcanzará misericordia. Entonces,
Hago lo mismo con la categoría subsiguiente, que es la fuerza bruta de historias contextuales, porque tal vez, como decíamos antes, no está la palabra específica. Ese es el error de muchos principiantes. Buscan la palabra en la fuerza bruta textual y de ahí arman una doctrina. O, en algunos casos, se preocupan un poco más y buscan un sinónimo o alguna palabra cercana. Pero hay muchas veces que no está ni la palabra textual, ni el sinónimo, ni la palabra cercana, pero sí una historia que nos hable del perdón. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo nos habla del perdón, nos habla del amor, nos habla de la restauración, nos habla de los celos, del hermano mayor que estaba celoso, nos habla del no uso de todas las bendiciones que tenemos a nuestro alcance, porque el hermano mayor, el padre le dijo: hijo, todo lo que yo tengo es tuyo, y nunca, si querías, lo podías usar, no lo has usado. Entonces, son historias que tienen el mismo contexto y que aplican, aunque no figuren las mismas palabras o un sinónimo de ellas. También hay historias que son cercanas, que no son historias exactamente que cuentan lo mismo, pero historias más o menos cercanas que me sirven a mí para armar la doctrina. Puede ser fuerza bruta de símbolos. Yo busco la palabra espada y busco la palabra de símbolos cercanos, arma de guerra, cuchillos o lanzas también, y de ahí, obviamente, ahora estamos analizando un texto. Luego voy a poner un ejemplo para que pueda ser más didáctico todavía. Pero cuando hablamos de símbolos también vamos a vivir lo mismo, o sea, ver lo mismo. Símbolos similares o símbolos cercanos. También luego otra de las formas de analizar, que esto ya lo hacen personas que conocen doctrina o siervos, que directamente buscan palabras o textos específicos recordados, específicos que tienen que ver, pero recordados. No usan la fuerza bruta porque conocen bastante de la Escritura y están bastante seguros de todo el conocimiento, han leído 2 o 3 veces la Biblia. También tenemos palabras o textos relacionados, es decir, pero siempre recordados. Tenemos historias específicas que aplican perfectamente a lo que queremos analizar la doctrina, o historias relacionadas. Esto lo usan mucho las personas que ya tienen bastante experiencia. Todo esto es recordado, pero siempre es importante, para incluso los que usen todo esto recordado, no descartar la fuerza bruta, porque puede aparecer algún texto, alguna historia que nosotros no recordábamos y que quizás puede darle más riqueza a la doctrina o bien derribar la doctrina en todo caso. Todas estas opciones las pasamos por los diferentes seleccionadores. ¿Para qué? Para saber cuáles de estas historias, textos, símbolos y demás pertenecen igual al contexto, cuáles son las que pertenecen a un contexto similar, cuáles son las que pertenecen a un distinto contexto. Entonces, según la categoría analizada, al lado tenemos el seleccionador A, B y C, igual contexto, similar contexto, distinto contexto. Una vez que tenemos todo esto, pasamos entonces al valorador de claridad. Es decir, nosotros vamos a ir valorando cada uno de esos textos, si es más confuso, poco confuso o muy claro el texto, porque muchas veces nuestra doctrina luego tiene que ser confrontada con otros creyentes o incluso con personas de otras doctrinas o de otras religiones. ¿Por qué no? Entonces siempre tenemos que priorizar el uso de los textos más claros, porque si usamos uno confuso vamos a terminar enredándonos y dándole lugar a aquel que malinterpreta, a que crea que tiene la razón. Entonces tenemos el valorador también de importancia. Tenemos que ver si la doctrina que estamos analizando es una doctrina fundamental, es decir, si yo estoy relacionando una historia contextual o una historia semejante, tengo que ver si esa historia me está ligando a una doctrina fundamental, importante, muy importante, poco importante y demás. Después tengo el valorador de autoridad. Es decir, si el versículo lo dijo Jesús es muy importante, si lo dijo Dios, si lo dijeron los profetas, alguien quizá lo puede discutir diciendo, bueno, pero lo dijo un profeta. Pero acá tengo otro versículo que lo dijo Dios específicamente. Entonces, obviamente, entre un profeta y Dios va a vencer el versículo que haya dicho Dios o Jesús. Estos son valoradores. También vamos a usar un descriptor, por último, que nos va a decir si el texto está en el pre-Antiguo Testamento, antes de la ley, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la gracia o post-Nuevo Testamento, que es después de que el Espíritu se ha quitado de la tierra, como dice la Escritura, y se manifiesta el hombre de iniquidad y de pecado. Este es un mero descriptor. A veces es muy útil porque hay personas, por ejemplo, en el caso del diezmo, que dicen el diezmo es para el Antiguo Testamento. Entonces, yo mis textos puedo ponerle un descriptor al lado para saber si ese texto va a ser rebatido rápidamente diciendo, no, eso pertenece al Antiguo Testamento, a la ley, y no sirve para hoy. Puedo ponerle un descriptor. Entonces, ya tengo, vamos a recapitular un poquito.
a volver un poquito atrás. Tengo un tema principal, que es el que voy a usar primero, y busco de analizar versículos o textos, uso las diferentes categorías que están descritas aquí, fuerza bruta textual, es decir, concordancias, manuales, buscadores, etc. Paso por primer filtro contradictorio, es decir, a ver si no estoy malinterpretando, o si hay otro versículo contrario que me derriba ese que estoy por analizarlo. Lo mismo las historias, las doctrinas sólidas, el carácter de Dios, etc. Si hay algún texto que yo encuentre que aparenta decir Dios te odia, obviamente va a haber un inconveniente con el carácter de Dios, que dice que Dios es amor. Entonces, no es conveniente usar esos textos porque van contrarios a grandes doctrinas ya sólidas y establecidas. Luego de ello utilizo los selectores para saber si es de igual contexto a la doctrina que estoy analizando, de similar contexto o de contexto distinto. Vuelvo a las categorías y describo aquí cada uno de los textos que he usado, los versículos, si van a corresponder a la opción A, al seleccionador A, al B o al C, según si es igual contexto, diferente contexto o similar contexto. Luego paso mis versículos, comienzo a pasarlos por un valorador, es decir, yo tengo que valorar entre 40 versículos cuál es más claro, por ejemplo. Dentro de los más claros tengo que valorar cuál es de mayor importancia doctrinal, cuál es más influyente. Dentro de esos que vuelven a pasar para acá, tengo que ver cuáles tienen más peso de autoridad. Es decir, si alguno lo dijo Dios, Jesús, el Espíritu Santo, tiene más autoridad que si lo dijo un patriarca o un profeta o un apóstol. Ahora, si lo dijo un patriarca como pongamos Abraham, en comparación a un profeta menor, va a valer más la palabra de Abraham. Fíjense que incluso el pueblo judío tenía a Abraham como ellos estaban orgullosos porque era el padre de la fe. Luego tengo un descriptor que me dice si pertenece al Antiguo o Nuevo Testamento, pre-Antiguo Testamento o post-Nuevo Testamento. Una vez que tengo esto, ahora llegó la hora de clasificarlos y valorarlos a mis textos. Acá tengo de vuelta las mismas categorías, fuerza bruta textual, sinónimos, etcétera, que son estas mismas categorías y estas mismas categorías. Pero en este momento voy a tener ya un resultado. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener dentro de los seleccionadores, es decir, vamos al seleccionador A, que es el contexto, yo los he puesto acá, en mi contexto, los he pasado por un filtro, un valorador de claridad, un valorador de importancia, un valorador de autoridad. He usado el descriptor para saber si es Antiguo o Nuevo Testamento y ahora los voy a poner aquí. Yo tengo muchos en el A, seleccionados en un texto A, pero hay algunos que tienen más importancia. Los que tengan más importancia, según los valoradores que he usado, es decir, si lo dijo Cristo, si lo dijo un apóstol, si es más claro el texto, menos claro, los que yo considere más claro, más importante y demás, los voy a poner en el 1. Tienen mejor valoración. Los que considere dentro de todos estos textos que son quizás un poco claros, no tan claros, en el 2. Y los que considere que no son un poco medio confuso, en el 3. Y así, si es en el seleccionador B, haré lo mismo. Si es más importante o menos importante, en esto estamos hablando de contextos similares. Si es un versículo que habla de contexto similar, el más importante lo voy a poner aquí, el medianamente importante aquí y el menos importante aquí. Y si es de diferente contexto, en el seleccionador C voy a hacer lo mismo, el más importante, el medianamente importante, el menos importante. Así, en todas las opciones que yo haya logrado llenar aquí o analizar cuando comencé a trabajar con mis textos en el tema principal. Puedo realizar lo mismo en el tema secundario si el tema principal medianamente no tengo mucha información, para terminar de desgranar la doctrina. Bueno, pasemos ahora a un ejemplo concreto como para ver cómo operaría esto. El ejemplo, vuelvo a reiterar, no es un ejemplo totalmente exhaustivo porque sería muy largo y sería muy extenso para enseñarlo. La idea es que tengan un pantallazo, un panorama, algún ejemplo y que en base a esto podamos aprender a trabajar las escrituras. Bueno, pasemos a un ejemplo. En este caso seguimos usando el gran selector, que es la herramienta que hemos utilizado para luego trabajar y seleccionar las diferentes opciones en la estructura doctrinal. En este caso tenemos el tema principal, yo he trabajado el tema principal, he visto algunos versículos o textos y hemos trabajado con la fuerza bruta textual en un principio, además porque el diezmo es un tema muy sensible y si uno utiliza algún sinónimo, simplemente un sinónimo, quizás la gente no comprende, le quedan dudas y demás. Lo he pasado por el filtro contradictorio
contra diferentes versículos, historias y demás, y luego he usado los diferentes seleccionadores, los que tengan igual contexto, similar contexto o distinto contexto. Entonces, en mi fuerza bruta textual he seleccionado estos textos como para que podamos analizarlos. Por ejemplo, tenemos Génesis 14, 20, que es lo de Abraham y Melquisedec, lo de Levítico, que habla acerca de que el diezmo es de Dios, el diezmo como rescate, de qué se debía diezmar en las vacas y ovejas, por ejemplo, a quién correspondía, es decir, aquí a Leví, el diezmo de los diezmos. También Números habla acerca de hacer una ofrenda de esos diezmos y demás. Bueno, escoger un lugar, en donde el lugar que Dios iba a escoger para realizar el diezmo, de guardar el diezmo, compartir, etc. Una gran cantidad de textos. Por ejemplo, aquí vemos el edicto de Ezequías, el diezmo de Ezequías. Ahí están los diferentes versículos. En Nehemías, el compromiso que asume el pueblo en Nehemías, en todos estos textos figura específicamente, textualmente, la palabra diezmo. En Nehemías también habla del diezmo con gozo, de que se trajeron abundantes diezmos también. En Nehemías 13, 12 también se habla de que todos traen. En Amós 4, 4 dice que se habla del diezmo como de mostrarse. En Malaquías de robar a Dios. En 3:10 se habla de traer los diezmos. En Lucas se habla del fariseo que cumplía, aquel que dice ayuno, cumplo con mi diezmo, etc. En Hebreos se vuelve a hablar de Melquisedec, Abraham y Melquisedec, en 7:4, 7:6, etc. y subsiguientes. En 7:5 se habla de como mandamiento. En el 7:8 por último, aquí se habla de que reciben mortales los diezmos de la tierra. Estos son todas las palabras diezmo en la Escritura si uno busca una concordancia textual. Por eso lo he puesto en el A. Luego tenemos, en el mismo contexto, digamos, es la palabra fuerza bruta textual usando el seleccionador A, que es en igual contexto, es decir, hablando específicamente del diezmo en el mismo contexto. En cambio, a Génesis 28, 22, como es una historia en la que Jacob, él quiere voluntariamente dar diezmo, lo he puesto en el B, que es en similar contexto. Bueno, así he seguido con los demás. He usado fuerza bruta en los sinónimos. También lo he pasado por los diferentes, aquí, por el filtro contradictorio, mis versículos, seleccionando algunos y otros descartándolos, viendo a qué seleccionador correspondían, si al A, al B, y he puesto estos, que son sinónimos. Y dice Deuteronomio 14, indefectiblemente diezmarás, 26, 14 y 15, bendición a diezmar. El B, que ya pertenece a similar contexto, aquí el B es cuando Jesús habla de la menta, el eneldo, el comino, acerca del diezmo. Y en el C es de distinto contexto, es decir, que el futuro rey le hará diezmar al pueblo de grano, el rebaño sin bendiciones, cuando Samuel habla al pueblo cuando ellos le piden rey. Por eso lo he puesto en el C, porque pertenece a un contexto distinto que no lo voy a usar, no tiene, a no ser que tenga algo que ver, pero en este caso no tengo manera de relacionar ese texto. He usado la fuerza bruta de palabras cercanas. En este caso lo más cercano al diezmo se puede utilizar como el dar. Buscando el seleccionador A, es decir, de igual contexto no he encontrado de similar contexto, por ejemplo en Hechos 20:35, mejor dar que recibir. Filipenses, hoy ellos participaban en dar que recibir. Proverbios 11:24, reparten y les he añadido más, y otros que retienen más de lo debido y vienen a la pobreza. En Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada. En Lucas 6:38, dad y se os dará. En Proverbios 3:9, honra a Dios con tus bienes. En Corintios, repartir con liberalidad. Habla acerca de participar del gozo de hacerlo de esta manera. Y en Proverbios 21:26 dice que el justo no retiene su mano, es decir, que el hombre que ha entendido y participa de la bendición de Dios no es un hombre avaro. He pasado a la fuerza bruta también en historias contextuales, es decir, que tengan un contexto similar, estén dentro del contexto, y en contexto exactamente igual no he encontrado específicamente, obviamente, pero en Bernabé sí, porque es un similar, porque es un contexto de dar en cuanto a la bendición que va a venir y en cuanto al servicio a la obra, que es muy similar a lo que es el diezmo
dar para cumplir con un mandato, para bendecir a la obra y para recibir bendición también. Y todos los bienes en común de la iglesia primitiva es las mujeres nobles que servían a Jesús en sus bienes. Esas historias contextuales he puesto, y las historias cercanas, textuales, sí, en igual contexto no había, pero en similar contexto sí, el joven que trae los panes y los peces, Cornelio y también la ofrenda de Abel. Bueno, hasta aquí eso fue lo que yo he puesto. Se puede seguir poniendo más, se puede seguir trabajando más. Este gran selector que yo he denominado gran selector, podemos seguir trabajándolo más, pero hasta aquí he trabajado con estas opciones. Luego he pasado por el valorador de claridad. Entonces, para ver cuál de estos es más claro, confuso y muy claro, el valorador de importancia doctrinal, el de autoridad, quién lo dijo, etcétera, y el descriptor. Posteriormente a eso he vuelto a mis categorías y he comenzado a plasmar aquí todo lo mismo, la fuerza bruta textual aquí, todo lo mismo que yo tengo. Comencé con mi análisis aquí en este lugar, pasando por el filtro contradictorio o por ver si no tengo contradicción en la escritura, seleccionando a ver cuál está dentro del contexto, similar contexto, diferente contexto, lo he bajado a la categoría que estoy analizando y he puesto todos los textos que yo consideraba que eran convenientes poner. Realicé lo mismo con la otra categoría, sinónimos, la fuerza bruta en sinónimos, palabras cercanas, etcétera. Eso lo he pasado por los diferentes filtros de claridad y de importancia para ver cuál es más importante y cuál es menos importante. Entonces allí otorgo un valor. Yo, después de haberlos analizado a todos y haberlos pasado por los filtros, llegué a la conclusión de que el más importante es de Abraham y Melquisedec. ¿Por qué? Porque no pertenece al Antiguo Testamento, sino al pre-Antiguo Testamento, es decir, está fuera de la ley. Los de la ley prácticamente no los he seleccionado como importantes, los he dejado en número 3, porque es muy fácil que alguien diga eso pertenece a la ley y trate de descartarlo definitivamente. Y he usado el texto número 2, en segundo grado de importancia, Malaquías 3.10. Pero ¿por qué es importante Malaquías 3.10? Es muy importante, porque si bien dice traer los diezmos al alfolí, en el 3.10 dice: verás si no abro la ventana de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo el diezmo era un mandamiento para cumplir, sino que era un mandato para que lo cumplan y que les iba a repercutir en gran bendición. Había otros mandatos que se debían cumplir: no usar telas mezcladas, no caminar tantos kilómetros el día de reposo, etc. Pero ninguno implicaba una bendición tan grande. Aquí es automático: das y la ventana de los cielos se abre. Entonces, eso es concordante con los sinónimos que yo he encontrado en lo que es bendición en diezmar y demás. Ahora vamos a seguir vamos a ver en los próximos. Pero, por ejemplo, aquí, en la fuerza bruta textual, yo he usado el seleccionador A, que es el textual, digamos, donde aparece la palabra textual. He puesto la historia de Abraham y el de Malaquías. Esos son los dos textos más importantes a mi criterio. El primero, porque habla que está fuera de la ley también, se hacía, y lo hizo Abraham, el que es referente y del cual nosotros debemos imitar. Y luego Malaquías lo menciona, pero Malaquías no lo dice como traigan y cumplan porque los voy a castigar. Malaquías dice: ustedes están pobres porque no hicieron lo que debían hacer, pero traigan los diezmos y las ventanas de los cielos se abrirán. Es decir, hablando de el comienzo de una doctrina importantísima que luego se explaya gran parte en el Nuevo Testamento, que es dar y recibir. También ya se mencionó anteriormente en el Antiguo Testamento, pero Malaquías lo habla mucho más claro que en otros casos, como lo habla Proverbios y demás, que ahora lo vamos a ver. Entonces, luego en el seleccionador 2, de similar contexto, he puesto la historia de Jacob en el primer lugar de importancia, a mi parecer, porque Jacob mismo, él entiende que si él hace una promesa y es bendecido, el diezmo va a dar. Es la inversión. En el otro es: doy el diezmo y tengo bendición. Y aquí Jacob dice: yo no tengo nada para dar, voy de viaje, no tengo bienes, pero si ando bien, si me bendices, voy a diezmar. Entonces, estos son los que yo he puesto en importancia. Estos son los textos que usaré como criterio para comenzar a pintar de verde las diferentes categorías en mi estructura doctrinal que he visto antes. Entonces,
En el de la fuerza bruta de sinónimos, solamente me he quedado y he elegido como el más importante, es el de Deuteronomio 26, 14 y 15, que habla de la bendición tras diezmar. O sea, tras diezmar va a venir bendición. Dice, eso es un sinónimo. En el segundo he mencionado he puesto el de Cristo porque me parece importante saber que Dios lo menciona, Jesús lo menciona, pero no lo descalifica en lo más mínimo, sino lo toma como algo normal. Esto en palabras que son sinónimos, directamente sinónimos. Luego en palabras cercanas, es decir, todas las palabras que significan dar, no hemos usado, obviamente, no hemos encontrado una en el mismo contexto del diezmo, pero sí en el contexto de dar, y me he quedado con Hechos 20:35 que dice que más bienaventurado es dar que recibir, Proverbios que dice que hay quienes dan y les ha añadido más, Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, Proverbios 3:9, honra a Dios con tus bienes, que son todos concordantes con el de bendición al diezmar, el de Malaquías, y obviamente el de Abraham, porque Abraham fue un hombre próspero y él mismo diezmó. Y otra de las historias que hemos visto, no teníamos una historia aquí en la fuerza bruta de historias contextuales, historias que estén dentro del mismo contexto, no he encontrado una de igual contexto, pero sí de similar contexto. Bernabé, por ejemplo, porque en el ministerio él vende su heredad, la trae para el ministerio, la recibe los discípulos y él se dedica a servir a Dios. Lo mismo las mujeres, en las iglesias que tenían todas las cosas en común, y vendían incluso sus propiedades. Es similar contexto porque es algo que se da y se da mucho más que el 10, pero para servicio y para mantenimiento de la obra y expansión de la palabra. También, podemos ver entonces todos estos textos que yo he puesto aquí en este resultado final y los he clasificado por importancia. Entonces yo he llegado a que dentro de lo que hemos visto, esto poco que hemos visto, un 30, un 40, un 50 de lo que se puede analizar una doctrina, estos textos son ahora mi fundamento para yo tomar un criterio y comenzar a analizar las diferentes opciones que voy a tomar en mi cuadro de estructura doctrinal, donde estaba, recuerden, donde estaba el objetivo, donde estaba la variabilidad, donde estaba a quién iba destinado, etc. Con estos textos que he seleccionado, con esta herramienta que yo denomino el gran selector, con esto que yo he seleccionado, me sirve ahora de base y de criterio para trabajar en la siguiente tabla y luego esa tabla me va a dar un resultado. Recordemos entonces que nuestro gran selector nos va a ser una herramienta indispensable a la hora de trabajar con las diferentes categorías, es decir, estas categorías. Nosotros sabíamos que estábamos analizando un pensamiento de Dios en un tema específico, tratamos de conocer la estructura doctrinal y sabemos que tenemos todas estas categorías y debemos saber con qué criterio elegir una y no elegir la otra, elegir otra y no elegir esta, para saber la temporalidad, destinatarios, etcétera, todas las categorías, pero tenemos que tener un criterio. Entonces, el criterio lo vamos a usar no por un criterio mental o un parecer personal. Vamos a usar entonces este gran selector, que es la herramienta que nos permite analizar un tema específico o secundario, pasarlos por diferentes categorías, en este caso un texto, la palabra textual específicamente, un sinónimo, una palabra cercana, etc. Vamos a descargar toda esa información en estas categorías que hemos seleccionado, acomodando ahora solo los que creamos que son más importantes y en el puesto número 2 los que son medianamente importantes, en el 3 los menos importantes. Con esta información, entonces ahora sí podemos seleccionar y pintar de verde las diferentes categorías, porque ahora tenemos un elemento para seleccionar, para juzgar, no para usar solamente un parecer personal. Luego de estas categorías dijimos, entonces ya vamos a pasar a un resultado que es lo que hemos analizado en los videos anteriores. Bueno, espero que esto les haya sido de gran utilidad. Recuerden que estas son herramientas muy, muy profundas, de análisis doctrinal muy profundo. Son herramientas que pueden utilizar líderes, obreros, pastores, toda clase de teólogos o personas que estudian la palabra. Y se puede realizar con esto un análisis muy, pero muy profundo en doctrinas, obviamente, que quizás se encuentran en entredicho o se encuentran confrontadas por otras doctrinas. Espero que les haya sido de gran utilidad. Que Dios les bendiga.